Y vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a todos los que nos ven en otra parte del mundo en este momento. Estamos enlazándonos con todo el mundo el día de hoy y vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, a pesar de cómo somos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de maravillas, un Dios de misericordia, un Dios real, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas todos los días, y nosotros muchas veces damos por entendido que las cosas así van a ser, que el sol va a salir, que vamos a tener fuerzas para levantarnos, que vamos a tener algo para comer, algo que vestir, que vamos a poder salir y ser cuidados y que vamos a regresar a casa. Y se nos olvida decirte gracias, reconocer que el hecho nada más de ponernos de pie es un milagro, el hecho de respirar, todas las funciones que pasan sin que nosotros nos demos cuenta en nuestro mismo cuerpo son un verdadero milagro. Ayúdanos a ser agradecidos, a poder ver esas cosas, detalles que son para nosotros, cosas que salen o que pareciera que salen solas o que pasan solas, pero tú tienes el control de todo. Tu mano mueve toda la creación. Tu mano poderosa es la que sustenta la creación, nos sustenta a nosotros. Eres un Dios personal. No eres un Dios que ha hecho las cosas y se ha ido, sino eres un Dios que permanece con nosotros. Y es un Dios que nos ama, que nos cuida, nos protege, nos tiene paciencia, nos perdona, amplía sus misericordias, cada mañana son nuevas. ¿Cómo no te vamos a amar y agradecer si tú eres el que rescatas del hoyo nuestra vida? Si tú eres el que nos coronas de favores y misericordias, el que sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Tú eres nuestro Dios, un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios piadoso. Eres nuestro Dios, digno de ser adorado y alabado, y de reconocer que si no fuera por ti, nosotros estaríamos fulminados. Gracias por tu protección espiritual que también tenemos en un mundo que no vemos, pero que es tan real como el mundo en el cual vemos y vivimos. Gracias porque tú peleas por nosotros, tú nos sanas. Tú eres el que permites que pasen nosotros cosas para que podamos crecer, depender más de ti y poder reconocer que tú eres nuestro Dios sustentador, nuestro libertador. Te amamos, te bendecimos y estamos tan agradecidos contigo porque eres nuestro Dios y porque nos has tomado como tu pueblo. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Palabra mágica. O una de las palabras mágicas que nosotros aprendemos cuando estamos pequeños, y esto nos pasa en todas las culturas, porque no nada más aquí en México, pero en México es muy marcado. He convivido con algunos otros países, personas de otros países en algún congreso o algo así, o estando conocerles, pues también personas de Centroamérica o Sudamérica. Y no es tan marcado para muchos de ellos como en México. Inclusive Guatemala y Centroamérica sí a veces es más marcado que en México mismo. Si nos vamos más al norte, hacia Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos ahí esto es obsoleto a veces, pero es parte de la cultura. ¿A qué me refiero? Es una buena costumbre. Es algo que te abre las puertas en donde estés. Y es algo que se enseña desde que nosotros estamos pequeños. Y es, por favor y gracias. ¿Sí o no? Por favor y gracias. Cuando el niño pide algo, ¿por qué? El niño puede decir, porque lo quiero, porque lo necesito. O estira la mano y dice, ¿qué? ¿Cómo se pide? No te lo voy a dar si no me pides bien. Por favor.
y si no, no se lo damos. Si ya salemos mamás, si ya salen algunas mamás que, ay, mi hijo tan bonito, tenga, se lo da, pues entonces ahí está mala mamá, ¿no? Y no el niño. Porque tiene que aprender desde pequeño a decir, por favor. Y cuando se le entrega, tiene que aprender desde pequeño a decir, gracias. Porque una persona malagradecida es una persona que cae gorda. Es un niño chiqueado, un niño que se cree merecedor de todas las cosas y que al rato cuando crezca, nadie le va a aguantar como lo aguantan sus padres. Nadie le va a aguantar como lo aguantan en su casa y entonces va a caer mal, va a caer gordo en realidad. Y va a decir, que ni siquiera agradece. Se creen merecedores de las cosas, nos creemos entonces que todo lo hemos ganado, que lo merecemos, inclusive que que les hicimos un gran favor al recibir lo que nos dieron. Y eso es una mala costumbre en realidad. Por favor y gracias, independientemente de la cultura en la que estemos, es importante, es vital. Es más, es bíblico. El pedir por favor y el dar las gracias es bíblico. A Dios le encanta que nosotros usemos la palabra mágica, esta palabra que abre puertas en cualquier lado y que es precisamente gracias. Y en Tesalonicenses, que si gustan abrir sus Biblias, por favor, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que es lo que ustedes precisamente también tenemos ahí en el boletín. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice así, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La idea aquí, o la orden más bien aquí del apóstol es, dentro de las indicaciones que está dando de cómo nos tenemos que comportar bíblicamente, dice que tenemos que aprender a dar gracias en todo. Y en todo es, en todo. Yo recuerdo que en estos días de enfermedad, que de verdad estaba, híjole, no hubieran. De verdad, yo nunca me había pasado, pues, yo nunca había tenido dengue. Siempre cada año que hay dengue, que, ay, pobres, pobres. No sé qué será eso, ¿verdad? Yo creo que, pues no sé, es el pecado de la humanidad y pues, les da a los demás, a mí no me da, ¿no? Y no, y dice Jessy que pareciera que yo agendé la picadura del mosquito de la semana pasada, ¿verdad? Que no me tocaba predicar ni estar aquí al frente, entonces, pero bueno, se da. Y yo recuerdo que pues teníamos planeado este evento, yo tenía planeada la predicación también en mi cabeza de hoy, y en la semana de verdad he estado para no dar gracias de nada, de verdad, porque es horrible lo que se siente en el cuerpo, siente uno que se quema, siente uno que como que estuviera sarna, no sé, comezón, una sed tremenda, unas ganas de no tomar agua aunque tenga sed, dolor de todos los músculos, y luego ve uno que no tiene músculos y dice, ¿qué me duele si no me duele, no tengo nada? Y luego de repente comienzan a brincar y a chacotear en todo el cuerpo los músculos, y yo dije, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Y querer acalambrarse y dolor y una fatiga para abrir, siquiera para levantar una pierna. Y no, yo iba caminando y me sentía como si estuvieran mis piernotas acá bien fuertes, así pesadas, y volteo y muy escañitas, y yo todo así, dije, qué amolado me veo, la verdad, qué amolado estoy, ¿no? Gracias le pude dar a Dios cuando estaba ahí. Dije, pero bueno, Señor, gracias porque estoy vivo. Me siento mal, muy mal, pero gracias porque estoy vivo. Y eso fue en un día, en la madrugada, en la cual no podía dormir, y estaba también con el estómago revuelto y con náuseas y con mucha fiebre,
Y entonces me paré en el espejo y prendí la luz y me volteé a ver al espejo y todos los labios resecos, así el poco pelo que tengo de greñudo y dije, qué amolado me veo, la verdad, qué mal me veo. Me asusté de mí mismo, de mi imagen frente al espejo, y yo pensando en el bosquejo de hoy, dije, ¿cómo se le puede dar gracias a Dios en medio de esto? O sea, ¿cómo? Si estuviera en Cancún, no sé, a un lado de un coco, y con mis lentes oscuros y un día soleado y el mar así turquesa bonito, ahí quizás es muy fácil decir gracias, ¿no? Pues gracias Dios. Pero en una enfermedad, en un problema difícil de salud, donde de verdad sientes que te puedes morir y que tienes temor de que tus plaquetas estén bajando, dices, bueno, es más complicado dar gracias. Pero el pasaje dice que nosotros tenemos que aprender a dar gracias en todo. En todo. Y cuando dicen en todo, habla de lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno y lo malo también se debe agradecer. El mismo Job dijo allí en Job capítulo 2, versículo 9, cuando se le acerca a su esposa, que también hay un motivo de no dar gracias, ¿verdad? Por la esposa de Job. Porque la esposa de Job, después de todo lo que le pasa al pobre Job, en cuestiones de perder todo lo que tenía en un solo día, y inclusive hasta su salud también la pierde, y está ahí el pobre Job hincado, ¿cómo se llama?, rascándose con un tiesto, ahí las cenizas que se había echado por la sarna que también le salió, y estaba ahí Job, y llega su esposa y le dice ahí en Job 2:9, y le dice, ¿aún retiene su integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, bueno, como una de las mujeres fatuas has hablado, ¿sí? Tontas quiere decir fatua. Como una mujer tonta has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, a Dios le encanta que nosotros demos gracias aún por las cosas malas que recibimos. Y yo veía gente que estaba, no sé, cuando yo estaba chico, que iba a la iglesia, niño, e iba a la iglesia, y veía que pasaban al tiempo de compartir, tiempo de acción de gracias, y que pasaba gente al frente, agarraba el micrófono y decía, yo le doy gracias a Dios porque pues en esta semana me robaron en mi negocio. Y yo, ¿quién le da gracias a Dios porque le robaron en su negocio? O sea, creo que está trastornados ya. Esto es una secta. De verdad están trastornados. ¿Cómo le puedes dar gracias porque le robaron? O sea, ni siquiera yo daba permiso a que terminara de hablar, ¿no? No, porque me robaron en mi negocio y porque, pues gracias a Dios, yo no estaba en el negocio, sino yo creo que me hubieran matado. Ah, bueno, pues que explique, ¿no? Pero pues ¿cómo que le da gracias a Dios porque le robaron? Pero hay gente que también pasaba y que decía, gracias a Dios porque me enfermé. Y dice que bueno, de Dios solamente recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Una enseñanza tengo dentro de lo que es la enfermedad. Y personas que por la gratitud logran ver lo bueno en las cosas malas. A Jeremías era algo que le pasaba también. Jeremías era alguien que veía las cosas malas y luego las cosas peores y luego las cosas re peores, ¿verdad? Y por eso constantemente estaba quejándose. Por eso es conocido como el profeta chillón, porque todo lo que le pasaba se quejaba y se quejaba y se quejaba, y la queja elimina la gratitud. Y ya por fin cuando llega Jeremías delante de Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo permitirás mi dolor? ¿Hasta cuándo será perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitirá curación? ¿Hasta cuándo, Señor? Me llenaste de indignación. Y ya Dios le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu actitud.
Deja de quejarte. Cambia tu actitud. Aprende a agradecer las cosas buenas y las cosas malas que te pasan. Porque le dice, entresaca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Ahí en Jeremías 19:19 le dice. Aprende a entresacar, 15:19. Aprende a entresacar las cosas preciosas de las cosas viles que te suceden. Si lo haces, entonces serás como mi boca. Cambia tu actitud. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sé de influencia. Aprende a sacar las cosas buenas de las cosas malas que aparentemente te están sucediendo. Por eso Pablo escribe, bueno, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo lo que suceda. Tenemos que aprender a ser agradecidos en cualquier lugar. También Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8:28, ¿verdad? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y tenemos que entender que las cosas buenas vienen de Dios y dar gracias por ellas. Y las cosas malas, por algo Dios las permitió en nosotros. Y también tenemos que aprender a ser agradecidos dentro de esas cosas malas. Yo no puedo decir que las cosas malas también vengan de Dios, porque la Biblia dice ahí en Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, ahí mismo en la idea de Santiago, en los versículos anteriores, dice que Él no tienta a nadie, que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero las cosas que nosotros recibimos, sean buenas o sean malas, son motivos también para que nosotros podamos darle gracias a Dios. ¿Cómo? Entresacando las cosas preciosas de las viles. Aprender a ver que dentro de las cosas malas hay cosas buenas que Dios ha hecho. Y hay cosas malas que son el resultado de nuestras propias decisiones. Y también Dios está ahí presente. Ahora, el hecho pues es de que lo bueno y lo malo se agradece. Tenemos que aprender a esto, dice el pasaje. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y Pablo mismo lo dijo ahí en Filipenses 4:4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Y luego dijo, otra vez os digo, ¿cuándo? Siempre. Regocijaos. O sea, regocijémonos en Dios siempre. Y cuando Pablo estaba escribiendo esas palabras, las estaba escribiendo desde la cárcel. O sea, él estaba en la cárcel y su estancia en la cárcel no era un lugar donde pudiera estar confortado. O sea, en la cárcel estaba atormentado, estaba golpeado, hambriento, con frío. Su salud estaba mal, siempre se quejó de que tenía su salud mal, que ya le había dicho a Dios que se la quitara esa enfermedad y no se la quitaba, y le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él estaba pasando situaciones, humanamente hablando, difíciles, muy difíciles. Pero en medio de esas situaciones difíciles, Pablo era un hombre agradecido. Ahora nosotros volvemos a lo mismo. Como seres humanos se nos hace muy fácil dar gracias cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, es muy complicado dar gracias. Poder ver las cosas buenas que aún permanecen con nosotros o que aún tenemos entre nosotros, porque las cosas malas que nos están sucediendo opacan las cosas buenas. Y nos dedicamos a ver nuestras necesidades y dejamos de ver las virtudes que sí tenemos, y eso nos hace ser malagradecidos. Nos hace olvidar la bondad de Dios. Aún en medio de la enfermedad se puede dar gracias a Dios. Sí, sí se puede. Yo lo experimenté esta semana. Y yo dije, no puedo yo
predicar algo que como que Dios me enseñó muy duro. Y hay que darle gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios porque pudimos comer, gracias a Dios porque pudimos vivir, porque Él nos sustentó, tuvimos algo que ponernos, tuvimos nuestra familia, tuvimos tantas y tantas bendiciones que nosotros nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta. Que nosotros tomamos como por un hecho de acto de magia nada más que sucede. Y entonces no lo agradecemos. Decía en mi oración esto, ¿no? Que a veces nosotros olvidamos que respirar es un milagro. Que todo el fenómeno físico que se hace y químico que se hace en nuestro cuerpo con el simple hecho de alimentarnos es un milagro. El sistema locomotor que nos trasladó de un lugar a otro en esta semana es sorprendentemente increíble. Todo lo que se movió, todo lo que sucedió dentro de nuestro cuerpo, bioquímicamente hablando, para que esto sucediera. Y el simple hecho de abrir los ojos y ver es un motivo de agradecer. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, porque lo ignoramos y pretextos, porque somos malagradecidos. Necesitamos en realidad pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdón porque he sido malagradecido. La voluntad de Dios es de que nosotros seamos agradecidos. ¿Sí? Eso dice el pasaje. El pasaje dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que nosotros seamos agradecidos. Esa es su voluntad. Que nosotros vivamos siendo agradecidos para con Él. Ahora, si vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que los hombres, al ver la naturaleza, el ser humano, al ver la naturaleza, en lugar de darle la gloria a Dios, le dio la gloria a las criaturas. Y dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y vean lo que dice ahí: ni le dieron gracias. No le glorificaron ni le dieron gracias. Y está hablando de la humanidad. Vieron la creación. Y la creación era, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz. ¿Cómo se oyó? A través de su creación. Es increíble. Dios se manifestó al ser humano con algo tan hermoso, tan tangible de su existencia, que es precisamente su creación misma. Y el pasaje de Romanos dice: la misma creación les da a conocer la existencia de Dios, de tal manera que no tienen excusa. No pueden decir no hay Dios. Como dice el Salmo, ¿no? 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces el hombre, al ver la creación, en lugar de darle la gloria a Dios y darle gracias por la creación, lo que hizo fue envanecerse, dice. Se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La voluntad de Dios es de que le demos gracias. ¿Por qué? Porque nos da todo. Y si nos dan las cosas, ¿qué es lo que se dice desde pequeños? Cuando te dan las cosas, ¿qué se dice? ¿Qué se dice, hermanos? Gracias, 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 Señor. Pero en lugar de darle las gracias y darle la gloria a Dios, dice que le dieron la gloria a aves, a cuadrúpedos, a reptiles, y ahí sacaron que el Dios de la lluvia, que el Dios de ¿cómo se llama?
del viento, y entonces empezaron a ponerse esculturas, a ídolos, a atribuirle a ciertos fenómenos que salían de su control, a ciertas deidades creadas por ellos mismos, y entonces dice que la maldad fue creciendo, 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 se desviaron su corazón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y entonces las consecuencias del pecado son tremendas. La voluntad de Dios por eso es de que le demos gracias, no porque sea un Dios soberbio que diga denme gracias o necesito que me den gracias para yo ser Dios. Los mandatos de Dios, siempre lo hemos dicho y lo dice la palabra de Dios, los mandatos de Dios no son otra cosa más que un acto de protección y cuidado de parte de Dios para su creación. Y si la orden es que le demos gracias a Dios, que aprendamos a ser agradecidos con Dios, y es un mandato, no es porque Dios necesite para ser Dios nuestra gratitud. Es para nuestra protección, para nuestro cuidado. El ser humano, en lugar de darle las gracias y la gloria a Dios, lo que hizo fue entenebrecer su corazón, envanecerse y dice que creyendo ser sabios se hicieron necios, y entonces se fueron y se metieron en otras cosas. Dios los dejó que se fuera la humanidad, se fue en un declive tremendo, y eso entonces hace que el ser humano experimente situaciones de despojo por completo en sus razonamientos. Y sigue de malagradecido el ser humano, dándole la razón a no sé qué cosa y haciendo a un lado a Dios y no glorificando a Dios y no adorando a Dios y no siendo agradecidos para con Dios. Entonces, de esa manera, ¿qué sucede? Pues entonces Dios los hace a un lado porque no es su voluntad. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios no necesita la gratitud de nadie para poder ser quien es. Y entonces de esa manera podemos nosotros decir que el que está en graves problemas somos nosotros como seres humanos y no Dios. La ingratitud es algo horrible que le ha pasado al ser humano. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. La gratitud jamás, hermanos, jamás debe ser olvidada. Jamás. Hay un pasaje ahí en Lucas, capítulo 17, en el cual dice que iban entrando a unas aldeas, Jesús con sus discípulos, y la manera como iban, caminaba Jesús con sus apóstoles era precisamente en grupo. La gente salía, se agolpaba, era ya famoso Jesús, y entonces salían a conocerlo, salían a ser sanados o a ser alimentados o a escuchar alguna enseñanza de parte de Jesús. Era lo que ellos buscaban. Y ahí en el versículo 11 de Lucas capítulo 17 dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, dice el versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, lo cual se pararon de lejos, ¿verdad?, de ellos. Acuérdense que los leprosos no podían acercarse a la gente, inclusive cuando ellos eran declarados con lepra, se les ponía una campana que sonaba como si fuera una vaca. Sonaba la campana, y al sonar la campana y que la gente lo viera, lo escucharan la campana en el campo, tenían que alejarse 10 metros, cuando menos, decía la ley, de ellos y rodearlos, ¿verdad? Y ellos estaban como viviendo en comunidades de leprosos. ¿Era eso ponerse la campana o tenían que gritar cuando ellos vieran a un ser humano acercarse, gritar ¡leproso! ¡Leproso! Tenían que hacerlo. Era ilegal, era un delito si no lo hacían.
si no tenían campana y no gritaban leproso y tenía lepra y se acercaba más de 10 metros a una persona, podía morir el leproso. O sea, lo podían matar. Y era ley, o sea, era legal, no habría problema. ¿Sí? El hecho aquí es de que salieron 10 leprosos y desde lejos entonces lo vieron a Jesús. Y entonces alzando su voz los leprosos dijeron: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, Jesús, ten misericordia. Jesús no se acercó a ellos, a veces se acercaba a los leprosos, a veces los abrazaba. El que se acercaba era Él. Pero en esta ocasión Jesús iba con sus apóstoles y decidió no acercarse. No se acercó. También les habló. Dice en el versículo 14 que cuando Él los vio, les dijo también desde lejos: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Váyanse, vayan a los sacerdotes. Y pareciera una escena como, no sé, rara en un sentido que era como pocas palabras, ¿no? Jesús, Maestro. Y allá lejos, ¿verdad? Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús desde allá: ah, sí, vayan con los sacerdotes. Como que no hay aquí mucho así, como que bueno, ¿no? O sea, si yo hubiera sido leproso, le hubiera dicho: no, es que no me estás entendiendo. ¿Me puedo acercar? O bueno, desde allá, estoy leproso. Quiero sanarme, ten misericordia de mí. Y tú me mandas al sacerdote. De allá vengo. Me dijo que estoy leproso. Me puso esta campanita. ¿Cómo que es que voy a regresar? Sáname primero y luego regreso. Vete al sacerdote. Ve con el sacerdote. Allá, ve. La ventanilla que sigue para allá. Fórmate allá. O sea, esa fue la indicación. Entonces ellos tuvieron que tener un acto de fe. Porque ellos tenían que haber dicho: ¿cómo voy a ir al sacerdote si estoy pues me van a matar? Dice, entonces dice que se fueron, dice perdón, si me la abres un poquito, por favor. Gracias. No la puedo agarrar, gracias. Ahora sí voy a tomar, perdón. Sí, gracias. Así la voy a dejar destapada. Gracias. Muchas gracias, hermano. Me cambió un poco la voz, ¿verdad? Muy bien, dice que entonces les dijo: vayan. Y dice aquí que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea que si ellos no van, no son limpiados. La manera como Jesús los sanó fue: ejerzan fe. Y para ejercer fe, tienen que empezar a caminar. Empezaron a caminar, empezaron a sanar. Si no caminaban, no sanaban. La indicación es: muévanse, vayan a los sacerdotes. Entonces ellos, bueno, nos lo está diciendo el maestro que vayamos al sacerdote, ya sabe que estamos leprosos, pues bueno, algo va a suceder, no sabemos qué ni cómo, y entonces ellos iban a caminar, no sabemos cuánto iban caminando, llevan para allá, y de repente en el camino ellos se dan cuenta que están siendo sanados. Ahora, toda la escena es de lejos, ellos están caminando. Yo me imagino a Jesús que dijeron: miren, esperen muchachos, vean la escena. ¡Vayan al sacerdote!
ahorita que empiecen a caminar, van a ver cómo sus pieles comienzan a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, fíjense. Ahí van los 10, Véanlos, cómo van caminando. Se les quedan viendo. Yo creo que ellos ni voltearon, ¿verdad? Ellos iban caminando hacia el sacerdote, preguntándose, híjole, pues ¿cómo? ¿Qué les vamos a decir al sacerdote? Que nos mandó Jesús, ok. Y pues, tienen todos leprosos, y quizá, pero caminaron, ejercieron fe. Y entonces de repente se dan cuenta el uno al otro, oye, ya tienes nariz otra vez, ya se te había caído. Ay, de veras sí, ¿verdad? Sí, no. Oye, no, pues mírate que tu piel ya está más, ya no está tan blanca. Oye, ¿y tu llaga? Mira, ya caminas bien. Y entonces se empezaron a dar cuenta que empezaron a sanar. Y dice aquí que entonces es donde surgió el milagro. Dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los 10 se dieron cuenta y los 10 fueron limpiados. Me imagino que desde lejos estaba Jesús con sus apóstoles viendo la escena, y entonces iban ellos y empezaron ellos a brincar de gusto y a sonreír y a abrazarse y a reírse, y su vida había cambiado. Eso representaba volver a ver a sus hijos, a su familia, volver a su vida actual, a su vida que tenían, volver a su trabajo, volver a su nación, y entonces ellos estaban felices, contentos, súper emocionados. Y me imagino a Jesús con los apóstoles viéndolos, y dijeron, mira, ya se pusieron contentísimos. Ahí hicieron su fiesta, ¿no? Hicieron su alboroto a ellos mismos, los ex leprosos. Y entonces Jesús se rió, se sonrió, satisfecho, y dijo, ahí está el milagro, ahí está el milagro. Y los apóstoles también se pusieron contentos y lo vieron y dijeron, qué bárbaro, ¿cómo es Jesús? Qué bárbaro y qué creativo, qué maneras tan diferentes de sanar. O sea, no es así como cuadrado, no, Él sana de maneras diferentes y muy creativo. Decirles, váyanse al sacerdote, y ahí en el camino, y ahí van a sanar en el camino. Se agarran la sanidad, la agarran en el camino. Y lo vieron, yo estoy seguro que lo vieron desde lejos. Pero cuando uno de ellos se da cuenta que está siendo sano, se regresa corriendo. No les pregunta, muchachos, ¿qué van a hacer entonces? Ya hicimos un grupo de WhatsApp de ex leprosos. ¿Cómo le hacemos? ¿O qué? ¿Abrimos un café o algo? No sé. ¿Nos asociamos? No. Él se regresa corriendo. Dice el versículo 15, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! Bendito sea el Dios de Israel. Bendito el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Bendito sea su nombre. Estoy sano. O sea, venía glorificando a Dios, adorando a Dios, porque se dio cuenta que estaba sano, pero volvió otra vez por el camino hacia Jesús. Dice que llegó en el 16 y se postró rostro en tierra. Dice que a sus pies, dándole gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por sanarme. Y era samaritano. Dice que Jesús lo vio, le respondió y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Yo conté 10. ¿No son 10? Y entonces les pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus cuates? No hubo uno que volviese de 10 y diera gloria sino este extranjero, dice Jesús. Solamente un extranjero, uno de 10 y extranjero aparte, vino a darme gracias. ¿Y de los otros qué? Y entonces le dice a este hombre,
levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, un agradecido no nada más es sanado y limpiado, sino es perdonado. Él vino y se llevó una doble bendición. ¿Por qué? Porque se llevó una bendición al ser sanado físicamente y se fueron, ¿no? Pero él regresó y aparte le dijo Jesús, aparte de que eres sanado de tu salud, de tu condición, vete, tu fe te ha salvado. Y ya le habló entonces de algo espiritual, no nada más algo material y momentáneo, sino algo ya espiritual. Y le habló sobre la vida eterna. Te ha salvado. A Dios le encanta la gratitud. Si no, Jesús no hubiera dicho, oye, pues mira, mi estadística me dice que solamente el 10% son agradecidos. O sea, de 10, 1. ¿Qué no eran 10? O sea, dan números. ¿De 10 solamente 1? ¿Y por si fuera poco y extranjero? Pero aún así entonces lo que alcanzó por su gratitud, aparte de su salud, fue salvación. Y esa fue la misericordia de Dios. Ahora, con nosotros ha sido al revés. Porque Dios nos ha dado la salvación. Porque hemos creído en Jesús y nosotros hemos sido salvos de nuestros pecados, de nuestros delitos. Nosotros estábamos sucios, estábamos contaminados, enfermos, muertos espiritualmente. Y hemos sido sanados. Y tenemos que darle gracias a Dios porque hemos sido sanados. Porque si morimos ahorita podemos estar delante de Dios en el cielo por la eternidad. No por lo bueno que seamos, sino por lo que ya Jesús hizo por nosotros. Porque Él murió en nuestro lugar. Él resucitó. Y Él nos da el regalo de la vida eterna a todo aquel que en Él cree, que en Jesús cree. Tenemos la vida eterna asegurada. Es un motivo tremendo de darle gracias a Dios. Ahora, con el pasar del tiempo, pues nosotros nos ensuciamos, nosotros nos enfermamos, nos llenamos de ciertas necesidades, y entonces es cuando Dios empieza a llenarnos de favores y misericordias. ¿Qué dice el Salmo 103? Te llena de corona de favores y misericordias. Dice el Salmo 103 que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, y que nosotros tenemos alimento, sustento, perdón de parte de Dios todos los días. Todos los días tenemos motivos para darle gracias a Dios. A Dios le encanta, es su voluntad. Esa es la voluntad, que aprendamos a darle gracias a Dios en todo, en todo. Esa es su voluntad para con nosotros. Termino aquí en Colosenses, capítulo 3, que si buscamos por favor en nuestras Biblias, Colosenses, capítulo 3, el apóstol Pablo sigue dando indicaciones acerca de en las iglesias, de cómo debería ser la vida cristiana, ¿sí? Inclusive dice aquí el encabezado en Colosenses capítulo 3 como deberes sociales, ¿sí? Y deberes cristianos, y habla de la vida antigua y la nueva vida, y habla y da indicaciones. Y dice el versículo 14, Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, y la paz de Dios, dice el versículo 15, gobierna en vuestros corazones, y que dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A Dios le encanta que seamos agradecidos. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y termina diciendo, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más dice? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A Dios le encanta que nosotros seamos agradecidos y que la gratitud jamás sea olvidada en nuestras vidas, y que podamos detener un momento en nuestra vida y decir, Señor, gracias por los favores recibidos, y gracias por las cosas también no tan buenas que me han sucedido, pero que me han hecho crecer, que me han hecho depender más de ti, porque he logrado ver las cosas buenas dentro de las cosas malas que me han sucedido también. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por tu familia, y dale gracias a Dios por la bendición que te da de poder bendecir a tus generaciones. Porque es una bendición, porque es un privilegio. Tengo un pequeño video cortito que guardo ahí en mi celular y en mi corazón, de el privilegio que me dieron Isaac y Ana de hablar en su boda, ¿no? Y lo agarré, y yo agarré el micrófono y dije, voy aquí en medio de este privilegio que voy a tener de dar este tema que ellos me están pidiendo que dé, sobre el amor real, me dijeron que hablara sobre eso. Entonces yo dije, bueno, aquí en medio de esto voy a agarrar mi privilegio. Tengo doble privilegio. Uno es que tengo el micrófono, y otro es que soy el papá del novio, ¿verdad? Y que puedo dar una bendición de padre. Y de verdad es un privilegio. Y di la bendición. Y sí, se rompió mi corazón y todo, y todos me contagiaron, los que estaban ahí llorando y moqueando, y entonces me contagié y yo lloré también. Pero era un privilegio, era algo, un momento muy especial, único, especial. Desde la antigüedad, cuando entonces nacía un primogénito, legalmente tenía el derecho de la bendición del padre. Esto no quería decir que los demás hijos no fueran bendecidos. Pero el primogénito era algo especial y era un mandato. El primogénito varón, porque ya veo que Suri dice, yo soy la primogénita. Pero bueno, eso era para los hebreos, nosotros no somos hebreos, ¿verdad? Entonces es un privilegio para el papá poder, y para la mamá poder bendecir a los hijos y a las generaciones. Y es un motivo de gratitud a Dios. Decirle, Señor, gracias porque me da la oportunidad de poder bendecir a alguien más, porque es un privilegio. Y aprovechar ese privilegio. Y un motivo de gratitud a Dios es poder ejercer una bendición a un hijo. Porque le estás diciendo a Dios, Dios, gracias por darme este hijo. Porque si no hubiera sido por ti, yo no hubiera tenido este hijo. Gracias por dármelo. Y ahora asumo la responsabilidad como padre que tú me has dado el privilegio de ser, de bendecirlo. Y quizá nunca lo he hecho, y quizá no sé cómo hacerlo, pero no necesito un doctorado para bendecir. La autoridad espiritual que Dios dio a los padres es sorprendentemente increíble espiritualmente hablando. Y la autoridad que le dio al papá todavía es superior a la de la mamá.
que recibir una bendición de un padre es algo muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo tuve ese privilegio con Isaac y Ana en su boda, después ya con los abrazos y eso, platiqué con Pedro, ¿no? Ahí está Pedro también, y me dice, qué chido que pudiste bendecir a tu hijo. Me dice, yo hubiera querido que mi papá me hubiera bendecido a mí, pero nunca lo hizo. Y ya yo le dije, bueno, pero tú tienes hijos y tú tienes esa bendición. Y dice, ¿y la voy a hacer? Oh, va a estar bien chido, dice, voy a hacer. Ya quería que Lilian creciera, ¿verdad? O que la Suri se casara. Bueno, ya todos queremos que se case, ¿verdad? Y se vaya. Nada, no es cierto. Pero es un privilegio hacerlo. Es un privilegio. Y es un motivo de darle gracias a Dios por cómo hacerlo. Entonces vamos a terminar el día de hoy así. Vamos a terminar trayendo a nuestros niños. Vamos a bendecir a nuestros niños. Y si nosotros no sabemos qué decirles o qué hacer, algunos hicieron ya un escrito, algunos lo traen leído y se los van a decir a sus hijos, a los jóvenes, a los niños. Está bien. Algunos lo traen de memoria. Algunos piensan, no sé, por lo que me diga el Espíritu ahí en el momento. Está bien, también, no sé, es libre. Pero también hay tips. Hay tips. Sí, ya podemos cortarlo, la transmisión. Gaby les iba a decir unos versos.